pedimos glicemia. Estamos buscando esta enfermedad que muchas veces también es silente, o sea, no tiene manifestaciones. Y las manifestaciones de esta enfermedad empiezan a veces con las complicaciones. Pueden haber complicaciones específicas o microangiopáticas que se llaman, que son propias de esta enfermedad, que siempre un paciente que tenga diabetes mellitus tipo 2 va a presentar este tipo de complicaciones, que son la retinopatía y la nefropatía. Y las inespecíficas o macroangiopáticas, que no todos los pacientes diabéticos la producen. La arteriosclerosis, que al final termina produciendo trastornos isquémicos, amputaciones en extremidades. Debe ver ustedes que no todos los diabéticos llegan a eso. Pero todos, sin tratamiento, irían hacia una ceguera y a una falla renal. Y los trastornos neurológicos. Entonces, generalmente son estas las complicaciones. En un tiempo, a la diabetes mellitus se la estaba queriendo introducir dentro de las enfermedades cardiovasculares, porque generalmente sus complicaciones son a nivel vascular y la gente muere por problemas cardiovasculares, pero es un trastorno metabólico. Generalmente la gente que hace este problema son adultos mayores y están asociados a patologías como este síndrome metabólico de obesidad, hipertensión, dislipidemia. Ahora es muy común ver este tipo de personas, ¿verdad? En la consulta, la gente obesa generalmente viene acompañada de hipertensión, de dislipidemia y diabetes. Hay factores genéticos relacionados, no necesariamente causales, pero relacionados. A esta diabetes antes la conocíamos como diabetes no insulino dependiente. Ahora se la conoce como diabetes tipo 2. Y sabemos que en algún momento de la evolución puede ser insulino requiriente. Eso significa que va a requerir de insulina por un periodo de tiempo y a veces de manera definitiva. Pero no es que las diabetes tipo 2 evolucionan hacia diabetes tipo 1. Generalmente se vuelven requirentes porque tienen alguna sobrecarga metabólica en el paciente, ya sea infecciones, traumas gigantes, en los que la poca reserva insulínica en el páncreas no va a abastecer para mantener un equilibrio en los hidratos de carbono. Bien, entonces, en la actualidad se sabe que más o menos el 10% de la población mundial tiene diabetes mellitus. Eso es un dato, pero tremendo, ¿verdad? Y más o menos el 50% de esa gente que tiene diabetes desconoce que tiene diabetes. Entonces es un problema de todo el mundo. Los médicos generales que formamos en las facultades de medicina tienen que salir sabiendo manejar lo básico de esta enfermedad. Por eso que está involucrada pues, en el currículum de nuestra facultad y es obligación nuestra enseñarles. Hay múltiples factores de riesgo cardiovascular asociarse con esta diabetes. Hemos hablado ya del síndrome metabólico. El 75% de la mortalidad es por problemas cardiovasculares. Ya por ahí pueden ustedes imaginarse lo que se ha hecho con esta patología en términos de clasificación. Vean ustedes la cantidad de personas enfermas y donde predominan. En Norteamérica, 37 millones, en América Latina, 24 millones de diabéticos. En el Asia tienen 138 millones de enfermos. En total, para
Para el año 2013 se calculaba que habían 382 millones de personas. Y la proyección para el futuro, en el año 2035, cuando ustedes estén en pleno ejercicio de la profesión, van a haber más o menos 592 millones de diabéticos. Y la distribución por continentes, en el Asia es donde más problemas tienen. En la India, bueno, también las poblaciones son gigantes. Nosotros ni para un pueblo de la China calificamos todos los bolivianos juntos porque no llegamos ni a 11 millones, creo, de habitantes, ¿no? Y el resto del mundo que no está implicado acá, pues también tiene su valor importante. En América del Sur estamos relativamente bien, como en el África. Creo que la pobreza hace que comamos menos e ingeramos menos calorías. Bien. Ustedes han visto en fisiología, en fisiopatología y con el doctor Zavala que la glucosa, su fuente fundamental es la ingesta. Los humanos, aparentemente por la estructura fisiológica del tubo digestivo, parece que éramos más diseñados para tomar calorías de los hidratos de carbono que más que proteínas y lípidos. La oferta calórica hasta el siglo anterior era en base a hidratos de carbono. Todo el mundo vivía en base a hidratos de carbono. Desde los comienzos de los 1900 y algo empieza una oferta calórica en base a proteína y lípidos, que ahora se traduce en toda la cochinada esa que comemos, ¿verdad? Comida rápida, llena de grasas, llena de aceites. Y esto ha hecho que la población cambie totalmente su fisonomía hasta sus alteraciones o enfermedades que presentan. Antes no habían obesos, como ahora se observan. Los obesos eran los que tenían dinero, los reyes, los faraones, comían animales, es decir, comían proteína, lípido y además hidratos de carbono. Ante esta oferta así tan gigante, la gente ha comenzado, hay niños ahora con obesidad, y el cuerpo hace un mecanismo de defensa. Comienzan las personas a engordar y el organismo, como un mecanismo de defensa, hace una resistencia a la insulina para que no siga entrando glucosa a los tejidos, aumente el tejido lipídico y sigue. En las personas que este mecanismo de defensa fracasa, van hacia la obesidad mórbida. Esas personas a las que hay que sacarlos de sus casas con grúas, porque pesan 400, 500 kilos, ¿no? Entonces, normalmente, lo que ingerimos, la oferta calórica, entra por difusión. No viene insulina, ustedes esto ya saben. Ahora, esto es fisiología, ¿no? Pero recordarles que hay tejidos que requieren de insulina y tejidos que no requieren de insulina para tomar la glucosa. Requieren insulina el tejido adiposo, el músculo esquelético y el hígado. Estos tres son los grandes consumidores de glucosa. Y cuando esto fracasa, aquí viene la resistencia a la insulina. El tejido adiposo, para no seguir metiendo grasa, el tejido del músculo esquelético deja de usarlo. Y el hígado. Sin embargo, hay tejidos que sin la glucosa como fuente energética no funcionarían y que no pueden estar sujetas a eso, ¿verdad? Como el tejido nervioso, la glucosa intestinal, las células beta del páncreas. Ellas no requieren insulina para tomar la glucosa. Y en base a esa glucosa que toman, regulan la liberación de la insulina. Los renales y los glóbulos rojos son los que no son afectados por la insulina para su consumo de glucosa. Ustedes han visto
que, y esto he visto en los slides que hablan, que les habla de las sustancias involucradas en el control de hidratos de carbono. La insulina, el glucagón, la amilina y las incretinas. A mí me interesa hablar, yo no voy a repetir la fisiología ni tampoco el rol de estos, pero vamos a charlar sobre las incretinas un poco y la amilina, básicamente. El glucagón y la insulina han sido expuestas por colegas abajo. Cuando entra la glucosa en nuestro cuerpo, hay dos tipos de receptores en la célula pancreática. Estas células beta tienen el GLP-1 y el GLUT2. Son dos receptores que hacen que la glucosa entre a la célula beta. Vamos a ver después cómo. En el lumen intestinal, cuando ingerimos la glucosa, normalmente son polisacáridos, ¿no? Entonces, tiene que ser llevados a monosacáridos por la alfa-glucosidasa para que sea absorbido. Cuando la glucosa ya está libre, se absorbe directamente dentro de la circulación. Hablamos de esto, es importante que pongan claro. Transportadores de la glucosa que dependen de la insulina, solo hay el GLUT4. Y este GLUT4 está presente en el tejido adiposo, hemos estudiado, y es como hemos dicho, ¿verdad? Estos son los que van a depender de la insulina para meter glucosa a los tejidos estos. Y los transportadores independientes de la insulina, es decir, que no necesitan insulina para introducir la glucosa a los órganos donde los expresan, están el GLUT1, ¿ya? El GLUT2, el GLUT3, el GLUT5 y estos cotransportadores de sodio y glucosa que están a nivel renal e intestinal. En la actualidad, este está siendo objeto de grandes éxitos en el manejo del control, digamos, de la diabetes tipo 2. Bien. Una vez en el intestino, la glucosa se pone en contacto con la célula epitelial y se liberan estas sustancias llamadas incretinas. Son sustancias parecidas al glucagón. En el plasma son rápidamente metabolizadas por la dipeptidasa 4. Pero antes de que sean destruidas, en esa acción corta que tienen, actúan básicamente sobre dos componentes. Uno, inhiben la motilidad del estómago. Entonces van a retrasar el vaciamiento gástrico, van a inducir a la saciedad y van a evitar la hiperdicemia después de comer. Y van a actuar sobre el receptor GLP-1. Esto va a ocasionar liberación de algunas sustancias como la insulina y la amilina. La insulina va a actuar en las células y estas células, al actuar la insulina, van a expresar el GLUT4 en la membrana celular para captar la glucosa. Y la amilina, que vive un tiempo breve, lo que va a hacer es muy parecido a lo que hace el GLUT4 a nivel del intestino, va a retrasar el vaciamiento gástrico y va a evitar la hiperdicemia por favor. Entonces, vamos a ver hasta el jueves qué medicamentos tenemos en Bolivia de estos que actúan a nivel de incretinas. Cuando la concentración de la glucosa aumenta, entonces inmediatamente el GLUT2 de las células beta del páncreas comienzan a captar la glucosa. Y allá lo que hacen es entrar al ciclo de Krebs, producen ATP y con el ATP se abren los canales de potasio que son sensitivos al ATP y
se despolariza la célula y aumentan o se abren los canales de calcio, entra el calcio y se produce la liberación de la insulina desde sus vesículas, que son sensibles al calcio, y lo hace por exocitosis. Esto han debido ya ver con el doctor Zavala. Ahora, esa liberación de la insulina pues no es, responde a la concentración de la glucosa en el plasma. El páncreas, como les han debido explicar, tiene dos tipos de secreción. Una secreción basal, que es la que el páncreas produce durante todo el día y mantiene unos niveles bajos pero permanentes de insulina. Y la otra modalidad de secreción es la modalidad postprandial, donde todo esto que les he hablado entra en juego, entra la glucosa, se liberan sustancias que van al páncreas, se estimulan, etcétera, las incretinas, y se produce la secreción postprandial. Existen insulinas en el comercio que van a reemplazarnos tanto lo basal como lo postprandial, dependiendo del paciente, ¿verdad? Si es una diabetes tipo 1, hay que usar ambas cosas. En la diabetes tipo 2 usamos sobre todo la insulina basal. Otras fuentes de ingreso de glucosa al plasma, además de la ingesta, es a nivel del hígado. La glucogenólisis y la gluconeogénesis, que fundamentalmente se produce a nivel hepático, es una fuente importantísima. En el riñón está la presencia de esto, en el túbulo contorneo proximal hay estos transportadores de sodio glucosa tipo 2 que reabsorben la glucosa que está siendo eliminada. Entonces entra otra vez la glucosa al plasma. Esto también ahora es un objetivo de los fármacos. Estamos bloqueando de manera efectiva estos cotransportadores y haciendo que la glucosa no se reabsorba y se vaya por la orina, disminuyendo la glicemia. Esto que parece un poco complejo es la fisiopatología más o menos de lo que ocurre. La diabetes es un proceso inflamatorio sistémico. Hay una serie de sustancias inflamatorias que son liberadas a consecuencia de una glucosa elevada en plasma y ácidos grasos que se producen a nivel del tejido adiposo. Hay estas especies reactivas de oxígeno, que son las que van a producir o van a estimular este proceso inflamatorio, y la presencia de este factor nuclear, el KB, el kappa, es un regulador genético que obedece, pues miren, a estímulos como el estrés mental, la infección, el fumar, y han sido asociados en cierta forma con factores de riesgo para desarrollar diabetes. Y todo pasa así. Ustedes leen esto con calma y lo analizan, van a poder ver desde la ingesta de nutrientes, los factores de estrés mental, todo esto tienen que ver con ese proceso inflamatorio, con la señalización de la insulina, y cómo los factores genéticos también entran en juego tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. Finalmente llevan a la destrucción de las células beta del páncreas, y esto pues, hace que la insulina disminuya. Bien. ¿Quiénes se enferman de diabetes? Normalmente
En cuanto a sexo, no hay mucha diferencia. Si hablamos de factores demográficos, la edad es uno de los aspectos más importantes. Las personas generalmente son de 45 años o más, por lo general. Ahora se están viendo pacientes con diabetes tipo 2 hasta de 15 años, 14 años. Son los chiquitos Burger King, los chiquitos McDonald's, que desde niños comen comida chatarra y acaban en una diabetes tipo 2. Los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 25 de obesidad, cuando se tienen parientes de primer grado con diabetes, la inactividad física, ser miembros de un grupo étnico de alto riesgo, estamos ahí los latinos, los afroamericanos, los latinos, los nativos americanos, asiáticos, los que viven en islas del Pacífico, toda esta gente tiene ya un factor de riesgo. Mujeres que han tenido niños o han dado a luz bebés que pesan más de 4.5 kilogramos. Esos niños que algunas madres se sienten felices de tener un hijo de 5 kilogramos, todos rosados, generalmente es porque hay diabetes gestacional. O no se ha diagnosticado, pero son diabéticas o han hecho diabetes durante el embarazo. La hipertensión arterial es otro factor de riesgo, como lo son todas las dislipidemias, especialmente las de bajo, disminuyen las de alta densidad y cuando aumentan los triglicéridos. Estos dos factores, los triglicéridos, básicamente afectan al páncreas. Es común que los pacientes con hipertrigliceridemias sean los que generalmente van hacia una pancreatitis. No es muy común, quiero decir que entre esos que hacen este problema generalmente son por triglicéridos. Y la disminución del buen colesterol a menos de 35 es un factor de riesgo también para desarrollar diabetes. Los ovarios poliquísticos, las enfermedades vasculares periféricas, la prediabetes. Los riesgos son diferentes, ¿no? Los pacientes que tienen anormalidad en la glucosa en ayunas o la tolerancia a la glucosa, en un año 5 a 10% van a desarrollar diabetes. Los que tienen una hemoglobina glucosilada por encima o en el rango de la prediabetes tienen más posibilidad, todavía hasta un 50% pueden desarrollar diabetes en el año después de haberse medido estas cifras. Hay algunos fármacos dentro de estos factores de riesgo que están asociados a hiperglicemia. Y esto lo hemos visto estos 2 años y medio que llevamos de pandemia, donde uno de los medicamentos que ha entrado en la arena terapéutica del COVID han sido los glucocorticoides. Muchos pacientes se han disparado con diabetes mellitus que antes no sabían que tenían. Y esto ha complicado mucho ya mucha gente muere también a consecuencia de esto. La hormona de la tiroides también está asociada con aumento de la glicemia. Los fármacos que me interesa que vean acá, que podemos ser los antagonistas beta-adrenérgicos, los diuréticos tiacídicos, los opiáceos que vamos a ver pronto cuando hablemos del dolor, el diazóxido, que es uno de los canales de potasio del pancreático. Bien, entonces hay que hacer una buena historia farmacológica y tratar de ver si no está el fármaco que consume el paciente dentro de estos medicamentos. La historia natural de la diabetes mellitus tipo 2 es más o menos esta. Desde que un individuo es expuesto a un desencadenante ambiental inespecífico, no sabemos cuál es, pero en algún momento este individuo queda normal
empieza a producir hiperinsulinemia. La glucosa que está aquí en cafecito está normal. Esta fase 2 es la fase que llamamos de resistencia a la insulina. El individuo se está defendiendo de esa sobrecarga calórica y sus células no responden a la insulina como lo hacían antes para evitar la obesidad. Un laboratorio de estos individuos va a mostrar una glicemia normal y si se mide la insulina va a estar elevada, una hiperinsulinemia. Luego viene una fase 3 en la que la glicemia comienza a subir y tenemos tanto la insulina como la glucosa elevadas. Y luego la insulina cae y la hiperglicemia se dispara. Estamos en la fase 4, que es ya de diabetes tipo 2. ¿Cuántos años pasan en todo este proceso? Desconocemos, pero son muchos años. Esta es otra forma de expresar lo mismo. En esto me interesa, y he puesto este slide para que vean que individuos que tienen factores genéticos o se asocian con patologías de riesgo, ante un desencadenante ambiental específico, empieza la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina, y luego ya hacen laboratorialmente, demuestran tener poca tolerancia a la glucosa, y luego hacen diabetes temprana. Y después la diabetes tardía, que ya comienza con las complicaciones microvasculares. Las macrovasculares se pueden presentar ya antes. ¿Por qué? Porque el paciente ya es obeso, tiene dislipidemia y además una hiperinsulinemia que después ya con glicemias que no son diagnósticas, pero ya existe la glucotoxicidad asociada y se hace una complicación macrovascular. Esto pasa en años. Por eso es que pensamos que la glicemia de rutina nos va a permitir detectar al paciente en algún periodo antes de que empiece la hiperglicemia con las complicaciones y las manifestaciones clínicas típicas. Esas complicaciones de las que hablamos tienen que ver con la glicación. La glicación, ustedes saben que es un fenómeno bioquímico en la que las moléculas o grupos aminos de estos azúcares comienzan a afectar los tejidos. Cuando esta glicación se produce en pequeños vasos, se produce un engrosamiento de la membrana basal. ¿En qué órganos? En la retina, en el riñón y en las arterias, que nos producen, pues, retinopatía. Puede haber hasta glaucoma y neuropatía oftálmica. Y la retinopatía diabética es una de las causas de la ceguera en la gente que hace diabetes no controlada. Es más, muchas veces se hace el diagnóstico de diabetes por parte del oftalmólogo. Son pacientes que van y se quejan de una visión borrosa, que luego se soluciona sola y vuelve otra vez a ser borrosa y no saben qué está pasando con su vista. Pues es un edema osmótico que se produce en el cristalino y comienzan a tener problemas de visión, incluso en la cornea. La nefropatía es una de las causas, la nefropatía diabética, una de las causas de mayor uso de los dializadores en los hospitales. Gente que hace insuficiencia renal crónica. Esto también se llama la enfermedad de Kidney-Wilson, que es una glomeruloesclerosis nodular, caracterizada por una proteinuria progresiva, un daño renal progresivo. En estos pacientes, los IECAS son fármacos que ayudan mucho porque son protectores, son renoprotectores. Y la arteriosclerosis, que obviamente va a llevar a la hipertensión y junto con la diabetes a la insuficiencia renal crónica.
Esta glicación no enzimática, cuando se produce en grandes vasos, produce aterosclerosis. Estas son las manifestaciones no específicas, las complicaciones no específicas, ¿verdad? La enfermedad arterial coronaria es la causa más común de muerte por infarto en el paciente diabético. La enfermedad oclusiva vascular, amputaciones, enfermedad cerebrovascular, etc., ¿no? Entonces hay un daño por ubicación en pequeños y grandes vasos. Y hay un daño osmótico por acumulación de sorbitol. Esto ya puede deberse porque los órganos tienen una aldosas reductasa o tienen ausencia del sorbitol deshidrogenasa. Y esto lleva a la neuropatía motora y a las cataratas. Puede ser la neuropatía motora sensitiva, etc. Una neuropatía progresiva. La gente tiene dolores neuronal. Vamos a hablar cuando hablemos de dolor y la neuropatía. Pero es un daño irreversible en los pacientes. Y las cataratas tempranas que requieren trasplantes, reemplazo de cristalina. Vean estas estadísticas. Cada 6 segundos, una persona va a morir por complicaciones relacionadas con diabetes. Los problemas cardíacos aumentan de 2 a 4 veces por ser diabético. Los problemas vasculares, cerebrales, hasta 2 a 4 veces. Y de estas estadísticas que tienen en Norteamérica, por ejemplo, en las próximas 24 horas, más de 5,000 pacientes van a tener diabetes, nuevos pacientes. En este mismo tiempo de 24 horas, más de 1,000 casos nuevos de retinopatía diabética. 133 pacientes van a ir a diálisis. 180 pacientes van a sufrir alguna amputación por diabetes. Estamos hablando de un problema serio, un problema que requiere una detección temprana y un manejo eficaz. Este cuadro les va a servir a ustedes en fisiopatología, en clínica, en farmacología y todo. Lo van a leer, lo van a traducir, pues yo no voy a leerlo todo, pero a mí me parece un cuadro que tiene una síntesis muy interesante sobre todos los efectos metabólicos de la diabetes, carbohidratos, proteínas y lípidos, en la que se hace un análisis tanto del efecto metabólico, las anomalías químicas y la clínica. Eso que tanto les gusta hablar. Es nuestro poliuria, polidipsia, polifagia, visión borrosa. Todo esto ¿a qué se debe? A una hiperglicemia con glucosuria y diuresa osmótica. ¿Por qué? Porque disminuye la captación de glucosa en los tejidos, tanto en el músculo, estriado, tejido adiposo y el hígado. Aumenta la producción de qué? De glucosa, donde a nivel del hígado, pues generalmente una glucogenólisis y una gluconeogénesis. Y así se van a explicar por qué todas las alteraciones clínicas del paciente diabético. Pues esto es lo que queremos nosotros también farmacológicamente, terapéuticamente, o detener o revertir. No solo es controlar la glicemia, también hay que controlar la clínica. Así hayas llegado al objetivo terapéutico, no puedes dejar a un paciente sintomático. Y lo que se pretende siempre es lograr una reversión de todos estos fenómenos metabólicos. Les han hablado de que hay una diabetes gestacional también, ¿verdad? Además de la tipo 1, tipo 2. Esta diabetes gestacional es de mujeres embarazadas que hacen hiperglicemia, generalmente en el tercer trimestre. Y esto pone en riesgo, bueno, allá el manejo es insulínico, y esto les había hablado el doctor Zavala. Y la diabetes inducida por fármacos, que es la que les acabo de mencionar. Es una clasificación. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de diabetes tipo 2?
No hay un marcador específico, no hay unos marcadores biológicos que nos digan este es diabetes mellitus tipo 2. El diagnóstico se basa en la hiperglicemia. Ahora, esa hiperglicemia puede estar en ayunas, con más de 8 horas, por lo menos 8 horas de ayuno, en la que la cifra sea mayor a 126. O una glicemia casual. ¿Qué es una glicemia casual? Es la que cuando va a tu consultorio un paciente y está sintomático, tiene síntomas de poliuria, polifagia, polinis, etc. Lo mandas a un laboratorio, haces una medición. Y si es más de 200 y está sintomático, eso es diagnóstico de diabetes. Entonces, eso es todo lo que está aquí abajo descrito. Una glicemia entre 100 y 125 se llama estado prediabético. Ahora los laboratorios todos reportan como ya a los prediabéticos, ¿no? Tienen sus valores, pero el valor normalmente va de 100 a 125 para hablar de prediabetes. Y estos prediabéticos sabemos que van a desarrollar diabetes en un gran porcentaje en el próximo año de su vida, si es que no se les hace alguna medida terapéutica, ¿no? Entonces, no debe haber ingesta calórica por 8 horas y se toman la glucosa en ayuno. Prediabetes de 100 a 125, más de 126 diabetes. La glucosa casual es en cualquier momento, no importa a qué hora ha comido, nada, pero tiene que ser siempre menor a 200, si es mayor a 200 o igual a 200, diagnóstico de diabetes, cuando tiene síntomas. La tolerancia a la glucosa, esto es una prueba que se hace en laboratorio, se le da al paciente una cantidad X en gramos de glucosa y se le mide a las 2 horas. Se habla de prediabetes cuando está entre 140 y 199. Y más de 200 es intolerancia a la glucosa y es diagnóstico de diabetes mellitus. Y la hemoglobina glucosilada, que es una hemoglobina, es una glucosa que se pega a la hemoglobina de los glóbulos rojos y forman esta sustancia. Y está presente en nuestro cuerpo mientras los glóbulos rojos que han sufrido esa hiperglicemia vivan. Ustedes saben que los glóbulos rojos viven entre más o menos 60 días, ¿no? 60, 90 días. Entonces, no es un valor que cambie pues, de día a día. Esto cambia, se toma cada 3 meses. Y nos da una visión de lo que ha pasado en esos 3 meses con el paciente. Si han habido picos hiperglicémicos, la hemoglobina glucosilada se va a elevar. Y si se eleva más de 6.5 es diagnóstico de diabetes mellitus. Entre 5, 7 y 6,4 es prediabético. Y la hemoglobina glucosilada en la actualidad es el parámetro laboratorial para monitoreo, seguimiento y medición de eficacia de los fármacos. El tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus, básicamente el paciente requiere asistencia educativa. Tiene que estar en contacto con un nutricionista, con una persona que le regule sus ejercicios y un médico que le maneje el tema de la glucosa y sus complicaciones, ¿no? Diabetes tipo 1, ustedes han visto con el doctor Zavala que el tratamiento es reemplazo de insulina. En la diabetes tipo 2, lo que usamos son agentes orales, donde la metformina es el fármaco de primera línea por lo general. Hay otros inyectables que no son insulínicos. Puede usarse la insulina también. Y dentro de las medidas no farmacológicas, la pérdida de peso es muy útil para bajar la glicemia. En la diabetes gestacional, reemplazo de insulina. Y en la prediabetes, pues la educación, el estilo de vida y el ejercicio son una manera de prevenir. Y muchos ya están utilizando la metformina en los prediabetes.
El objetivo terapéutico, desde el punto de vista técnico, como médicos, lo que pretendemos nosotros es lograr que la hemoglobina glucosilada esté por debajo de 7. Sin embargo, eso puede ser sujeto a varias variaciones, dependiendo de la edad y dependiendo de cuántos años más o menos de evolución tiene el cuadro y si tiene o no complicaciones. Normalmente es menos de 7. Sin embargo, si tiene menos de 7 y está sintomático, tú no puedes dejarlo ir al paciente, tienes que hacer un esfuerzo para que disminuya más, usar fármacos para que esto disminuya, y junto con la disminución de la glicemia, pues hacer que la clínica reduzca la intensidad o el perjuicio de la vida cotidiana del individuo. Bien, entonces, esto es de acuerdo a la edad, ¿no? Se puede llegar a valores incluso, miren, en personas de más de 75 años, el objetivo ya no es pues 7, es 8.5. Por cada 1% que bajes la hemoglobina glucosilada, vas a disminuir en este porcentaje las diferentes complicaciones microvasculares, por ejemplo, renal, retiniana, la amputación de miembros, las muertes relacionadas en general por la diabetes, los ataques cardíacos, el accidente cerebrovascular, se reducen. Esto justifica el tratamiento diario y una agresivo de la hiperdicemia. Porque cuanto más bajemos, es decir, por debajo de 7% de la hemoglobina glucosilada, pues las posibilidades de que esto ocurra son mínimas. Sin que signifique esto que no van a ocurrir, pueden ocurrir. Hay una relación entre la hemoglobina glucosilada y la glicemia. Si ustedes observan, una hemoglobina glucosilada de 6 es más o menos el valor normal, hasta el límite de la... Y luego, por cada punto de hemoglobina glucosilada, más o menos son 30 miligramos de glucosa que van incrementándose. Al menos así es como yo recuerdo, a ver, son 6, aquí, sí, 120 más 30 son 150, 150, 180, 180, 210. Cada 30, cada punto de hemoglobina glucosilada va a representar más o menos a 30 miligramos por decilitro de glucosa. O sea, el objetivo es tener una hemoglobina glucosilada menor a 7. También se puede expresar en base a la glicemia en ayuno, que sea menos de 120. Y si es postprandial, menos de 160. Y sobre todo, hay que tratar de eliminar los síntomas, reducir las complicaciones y mejorar el estilo de vida. Esto lo vamos a hacer si logramos esto. Los medicamentos que utilizamos para la diabetes tipo 2 normalmente los conocemos como agentes hipoglicemiantes orales. Sin embargo, en esto también voy a mencionar más adelante que hay unas definiciones un poco inapropiadas. Vamos a ver, estos agentes, los hipoglicemiantes orales, tienen al menos 3 formas de actuar. O aumentan la liberación de la insulina, trabajando sobre esos canales de potasio, se usa en la diabetes tipo 2. Disminuye la resistencia a la insulina, mejorando la expresión de receptores insulínicos en las células, o disminuye la producción hepática de glucosa, especialmente la gluconeogénesis. Todo esto es beneficioso en la diabetes tipo 2. Aquí ustedes van a poder ver estos recuadros
un poco morados. Los fármacos y asociado a qué fenómeno de la fisiopatología de esta enfermedad están. ¿Verdad? En la diabetes mellitus tipo 2 lo que hay es un aumento de la glucosa. Se eleva la glucosa. ¿Por qué? Porque el músculo estriado, el tejido adiposo, hacen resistencia. Porque el páncreas no produce la misma cantidad de insulina. Y la combinación de estos, pues, pueden llevarte a una hiperglicemia. Los fármacos con los que trabajamos, vean, están los grupos farmacológicos y dónde van a actuar cada uno de ellos. Entonces, cuando revisen ustedes la fisiopatología asociada a la farmacología, este cuadro les va a servir, ¿verdad? Vamos a empezar nosotros hablando, por ejemplo, de las biguanidas. Entonces, las biguanidas están asociadas a la resistencia a la insulina y el músculo estriado. Las biguanidas están asociadas en el tejido adiposo a la resistencia a la insulina, ¿no? Luego, bueno, ahí termina de las biguanidas. Podemos trabajar en el páncreas haciendo que produzca más insulina. Podemos hacer que el riñón elimine mayor cantidad de glucosa, o en el intestino que los carbohidratos no se absorban, ¿verdad? Entonces, son las estrategias terapéuticas para bajar esto. Este gráfico, que si bien parece lo mismo, pero es una otra, hay gente que cacha mejor las cosas de una u otra forma. Les he puesto esto para que los que quieren revisar vean cada uno de los fenómenos bioquímicos que llevan a la hiperglicemia, cómo se asocian los fármacos, si son estimulantes o inhibitorios de algunas de estas acciones. Esto, para la gente que le gusta aprender de manera gráfica o cuadraditos, hasta mentales llaman a esto, pero yo no creo que sea eso. Las clasificaciones de los agentes que se usan en la diabetes tipo 2 también tienen problemas. Si ustedes lean aquí, anti-hiperglicemiantes, no es lo mismo que hipoglicemiantes. Sin embargo, están los mismos fármacos y los clasifican los que se dan por vía oral o los que se dan por vía parenteral. Los que se dan por vía oral, los que liberan insulina, los que actúan por otros mecanismos que son disminuir la resistencia, inhibir la absorción o estimular la eliminación. Y los parenterales que se usan en la diabetes tipo 1, la insulina, y en la diabetes tipo 2, los análogos del GLP y los análogos de la mielina. Esta separación me parece a mí más pedagógica y además más lógica. Los fármacos hipoglicemiantes son aquellos que te regulan la glicemia, pero que te pueden llevar a la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque producen mayor cantidad de insulina. La única sustancia hipoglicemiante que hay es la insulina. Si la pones desde afuera, vas a producir hipoglicemia. Si estimula su producción, va a haber mayor insulina por estos fármacos, como las sulfonidurias, las incretinimiméticas, las megdictinidas, los análogos de la mielina, todas ellas te pueden llevar a la hipoglicemia. Y otros fármacos que más bien son anti-hiperglicemiantes, significa que evitan la hiperglicemia, pero no te llevan a la hipoglicemia, como las biguanidas, las tiazolidindionas, los inhibidores de la GLT2, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, los agonistas del receptor dopaminérgico 1, los secuestradores de ácidos biliares, son anti-hiperglicemiantes. Evitan picos de hiperglicemia, pero no te llevan a la hipoglicemia. Esta clasificación
Dice fármacos antidiabéticos orales. Este es mucho más prudente, este autor. Y menciona los que mejoran la secreción de la insulina a través de los canales de potasio, los que trabajan en la resistencia a la insulina, como las biguanidas, activando el AMP, AMP quinasa, las tiazolinidionas, estimulando o activando el pipargama, que es un, vamos a ver, eso es un modulador proteico. Inhibidores, ¿no? Aquí, dentro del grupo que mejoran la secreción de la insulina, también están los inhibidores de la dipeptidasa, que es que esta enzima inhibe a las incretinas. Entonces, si bloqueamos la enzima, mayor cantidad de incretinas, mayor estimulación de producción de insulina en el páncreas. Y luego los fármacos misceláneos. Bien, es otra forma de ver los fármacos y su clasificación en la diabetes tipo 2. Esto es lo que dice Katrum. Katrum se evita que un poco de problemas y dice insulinas de acción rápida, ¿verdad? Y los antidiabéticos no insulínicos, y él le mete a todos. Bueno, es otra forma de clasificar los antidiabéticos. Por lo general, todo el enfoque farmacológico de la diabetes tiene que basarse en una guía farmacológica, una guía terapéutica que tenga aceptación a nivel mundial, ¿verdad? Esta guía ha sido generada por la Asociación Americana de Diabetes, en la que a los pacientes, a todos los pacientes, se los mete primero en un plan de dieta y ejercicio. Y dependiendo del grado de control glicémico y las condicionantes clínicas, pues el paciente va a ir a una monoterapia, a una terapia dual, se va a ir incrementando fármacos hasta llegar a la insulina si fuera necesario, con el fin de controlar o llegar al objetivo terapéutico. Yo voy a utilizar esta guía terapéutica, que es exactamente lo mismo, pero de una manera plana y hecha por un autor de terapéutica brasilero. Este señor nos plantea pues que en la diabetes mellitus los fármacos que son útiles se los tiene que utilizar de una manera escalonada, dependiendo de los valores de glicemia y obviamente de hemoglobina glucosilada asociados. Se empieza por lo general con una monoterapia, luego se va a una terapia dual, luego a una terapia triple y finalmente se acaba usando insulina basal, como les decía, más algún medicamento de estos antidiabéticos orales. Voy a empezar hablando de esto. Vamos a ir al fármaco de elección, la monoterapia por metformina. Eficacia alta. Riesgo de hacer hipoglicemia casi nulo, bajo. El peso del paciente puede ser o neutro o hay pérdida de peso. Muchos autores no están de acuerdo que la pérdida de peso se debía a la hipoglicemia, pero digo a la metformina, pero algunos autores dicen que sí puede haber pérdida de peso por solo usar metformina. Sus efectos colaterales, sobre todo, son gastrointestinales y la acidosis láctica que se presenta en pacientes viejos y con algunos problemas en órganos motorios. Y el costo es bajísimo, ¿no? Entonces, es la primera línea de tratamiento para la diabetes tipo 2. La metformina pertenece a este grupo llamado biguanidas y está aquí en esta parte, donde actúan a nivel
del hígado, inhibiendo la gluconeogénesis. Vean, este tipo de fármacos puede rebajar hasta el 2% de la hemoglobina glucosilada. O sea, si tenemos un paciente de entrada que tiene 10 de hemoglobina glucosilada, si solo damos una biguanida, la metformina, nuestro máximo esfuerzo llegará a 8%. Solo va a bajar 2% en el mejor de los casos. Y el objetivo es bajar menos de 7%. ¿No? Entonces eso ya está seguramente desencadenando en ustedes la idea de usar 2 fármacos, ¿verdad? Eso vamos a ir viendo. En relación al peso, puede ser neutro. Algunos dicen que hay pérdida de peso. No hay hiperinsulinemia, pues no hay hipoglicemia. Pueden reducir los niveles de lípidos si es que hay dislipidemias. Reduce las complicaciones vasculares y es el fármaco de elección en los pacientes, sobre todo obesos. ¿Cómo trabaja? Ya les había mencionado en esas clasificaciones, pues el primer punto y el más importante es que estimulan el AMP quinasa. Y a este AMP quinasa lo que hace es disminuir la gluconeogénesis, disminuye la resistencia a la insulina y mejora la oxidación de lípidos. Y sus consecuencias son esas. También lo que hacen las biguanidas bloquean el vaciado gástrico. Entonces hay una sensación de saciedad, de plenitud. El paciente, el costo evitamos las hiperglicemias postprandiales. Entonces no se olviden que tiene que ver con la sensibilidad a la insulina, con la gluconeogénesis a nivel hepática, la absorción de glucosa a nivel de intestino. Puede haber una inducción a la reducción de peso y mejora en el perfil lipídico. Y la hipoglicemia no es un problema con las biguanidas. Otros efectos que tienen, pues, activan el receptor de insulina y hay un aumento del GLUT4. Esto va a permitirnos luchar contra la resistencia a la insulina. Se aumenta la captación, inhiben la lipólisis, aunque les he puesto aquí dudoso porque hay autores que dicen que eso no es cierto, que son efectos que no dependen de la metformina. Pero hay otros autores que sí dicen que esto es parte del efecto de la metformina. Esto también es interesante que ustedes aprendan porque han debido escuchar que la metformina se utiliza para mujeres que tienen ovarios poliquísticos, en las que hay un aumento de hormonas sexuales masculinas, hay mucho estrógeno y esto produce hipertricosis, lunares con pedículos, acantosis nigrans, etcétera, que acompañan a estas niñas con ovarios poliquísticos y además estados de hiperinsulinemia. Entonces la metformina aumentan las globulinas transportadoras de estas hormonas sexuales, disminuyendo su concentración de estos andrógenos y disminuyendo el hirsutismo. Le regula el periodo menstrual en más o menos un 60-70% de los casos. Es muy común ahora ver personas con estos problemas usando metformina. No se olviden que la metformina no tiene nada que ver con el páncreas. Tiene que ver con la resistencia a la insulina en el músculo, en el tejido hepático, en el hígado, tiene que ver con la producción de glucosa. Y en el intestino, pues, disminuye la absorción de glucosa debido a que produce un menor vaciamiento gástrico. Entonces, la metformina es la única biguanida disponible. Antes teníamos la fenformina, pero también se la ha retirado porque
produce acidosis láctica severa, ha sido discontinuada por eso. No hay en nuestro medio, no hay en ninguna parte del mundo fenformina porque ha sido un fármaco que se lo ha retirado. La metformina es la única que ha sobrevivido de este grupo y es el tratamiento de elección para el tratamiento y profilaxis de la diabetes mellitus tipo 2. El uso se ha visto que reduce complicaciones microvasculares. El síndrome poliquístico es una de las indicaciones, el síndrome metabólico asociado al SIDA, la hepatopatía o hígado graso no alcohólico, el aumento de peso inducido por antipsicóticos. La metformina demostró que puede bajar el peso en estos individuos. Como efectos adversos más importantes, la disminución de la absorción de vitamina B, que está inducida por el calcio. Náusea y vómito, que es uno de los factores más importantes de no adhesión a la terapia cuando se empiezan con dosis plenas. Vamos a ver luego. La pérdida de peso, que puede ser un problema para algunos pacientes, y la acidosis láctica. Está contraindicado en pacientes que pueden ir hacia una acidosis láctica, por ejemplo, la tercera edad, gente muy vieja, deteriorada, el alcoholismo crónico, la falla hepática o renal, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar severa. Estos factores de riesgo hacia la acidosis láctica contraindican a veces el uso de la metformina. ¿No? Estas son las contraindicaciones, generalmente insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, alcoholismo, hepatopatía crónica. Tiene alta eficacia, puede ser neutral en el peso por la mayor parte de la gente, pero hay pérdida de peso en algunos casos, en unos pacientes como los que hemos mencionado. Entonces no se olviden que en nuestro medio tenemos básicamente estos dos que son los más usados, ¿no? El glucofage de Merck y el Glicenex de Vago. Se los usa para la diabetes mellitus tipo 2 insulino resistente. Es decir, donde hay resistencia a la insulina. No es que se le ha dado insulina y se ha vuelto resistente, sino que la resistencia a la insulina es este cuadro en la que hay hiperinsulinemia, la fase previa a la diabetes. El síndrome ovario poliquístico, coadyuvante al tratamiento de la obesidad, hígado graso no alcohólico y el síndrome metabólico asociado a SIDA. Vienen en tabletas de 500, 750, 850 y 1000. Ahora, hay la forma de liberación sostenida, que después también voy a mencionar cuando hablemos de cómo se lo usa. Entonces, este fármaco ha sido utilizado en el UCAP10, que es el estudio que se hizo en 1998, que ha cambiado totalmente el enfoque del diagnóstico y tratamiento de la diabetes. Es un estudio prospectivo que se ha hecho en Inglaterra sobre la diabetes y ha durado 20 años. Y se ha visto y ha demostrado que el tratamiento intensivo en los niveles de glicemia reducen las complicaciones y hacen que la persona viva más y con menos problemas. Y desde entonces los controles, el control de la hiperglicemia ha mejorado la sobrevida de estos individuos. Y la metformina ha sido el fármaco que se ha usado y es el fármaco de elección en la mayor parte de ellos. Tiene como ventajas que es neutral al peso, altamente eficaz, bajo costo, reduce los eventos cardiovasculares demostrado por ese estudio. Si quieren ver, aquí les pongo siempre referencias de lo que hablo. La limitación es que muchos pacientes desarrollan problemas gastrointestinales, náusea, vómito, toman las tabletas y no se sienten cómodos. Pero hay estrategias que les voy a enseñar para evitar esto. La acidosis láctica, que es poco frecuente, es otra limitación de la metformina. Esta es la estrategia. Siempre tienes que empezar con diagnóstico de diabetes, ¿no es cierto? O prediabetes. Primera estrategia es que el paciente
va a tomar con los alimentos. Si la metformina ingresa en estómago vacío, sí va a producir problemas. El paciente lo que debe hacer es, o va a tomar su desayuno, o la cena, o el almuerzo, vamos a ver, eso depende del paciente. Y una vez que ha comido, toma recién la tableta. Se recomienda que sea generalmente nocturna la primera dosis y que debe verse 1 o 2 semanas de evaluación, empezando con 500 miligramos en la noche. Si tolera bien, se puede dar 500 miligramos 2 veces al día, después del desayuno y después de la cena. Si tolera bien y necesita más dosis para controlar su glicemia, se puede usar 500 en la mañana y 1000 en la noche. Y la dosis máxima es usar 1000 en la mañana y 1000 en la noche. Otra estrategia que es adecuada para el control de la diabetes tipo 2 con metformina es usar los fármacos de liberación sostenida que sacan tanto Merck como Vago también. XR o LP. XR es en inglés Extended Release, liberación sostenida, y LP es liberación prolongada. Pues es una buena estrategia utilizar no solo después de las comidas, sino además que sea una forma farmacéutica de liberación sostenida. Entonces la carga de metformina al tubo digestivo es sostenida, pero en baja cantidad y con menos posibilidades de producir esos efectos adversos. La contraindicación, pues ya les he dicho, está contraindicada cuando hay falla renal. Si el filtro glomerular es de menos de 30 ml por minuto, pues no se debe utilizar. Hay riesgo de... Uy, ya se me ha pasado la hora. Bueno, yo creo que voy a dejar para mañana, y mañana espero no hablar tanto. Vamos a ir al segundo paso. Si necesito 2 fármacos para una terapia dual o el primer fármaco no ha funcionado, la hemoglobina glucosilada sigue alta, entonces tengo que asociar a un segundo fármaco. Y los fármacos de segunda línea van a empezar con las sulfonilureas, que también son fármacos de eficacia alta, de riesgo moderado, están asociados a ganar peso. El paciente engorda con las sulfonilureas y hay riesgo de hipoglicemia porque estimulan la liberación de glucosa, de insulina, perdón. La hipoglicemia es una cosa y el precio es bajísimo. Ya, entonces, mañana vamos a continuar, si es que no empeora mi afonía, y nos vemos a las 7:30, o por lo menos nos escuchamos. Bien, que estén bien, chicos. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Gracias.